Bien, pues mira, vamos a comenzar. Vamos a comenzar. Vamos a hablar en el webinario, que sabéis que trata el tema del metabolismo respecto al insomnio, porque venimos trabajando toda esta serie de circunstancias, mecanismos, intervenciones, herramientas que están relacionadas con los problemas del sueño que tan, bueno, pues que tan comunes son en nuestra sociedad, ¿no? Y mi propuesta para la escuela fue hablar de algo que es un poquito más invisible en ocasiones, terapéuticamente hablando, y que tiene que ver cómo el metabolismo puede influir en los trastornos del sueño. No solamente que el sueño influya en los trastornos del metabolismo, que es algo como mucho más estudiado, ¿no? O sea, sabemos que un insomnio tiene una repercusión clara en el aspecto más físico y por tanto en el metabolismo, lo podemos entender ahora también. Pero me interesaba transmitir justo la dirección contraria porque es la que pasa desapercibida y la que a lo mejor no se termina de atender, ¿no? Em, el atender al sistema metabólico junto con el resto del sistema, esto lo bueno que tiene es que el metabolismo no se le puede atender de forma aislada. El metabolismo se le atiende como se le atiende al resto de grandes sistemas. Entonces, cuando yo hablo aquí de atender al metabolismo, realmente hablamos de atender al organismo en varios aspectos, ¿no? Pero en este encuadre más técnico quiero que entendáis por qué el metabolismo, las alteraciones metabólicas, y ahora veremos qué son estas alteraciones metabólicas, pueden tener o van a tener una repercusión a nivel cerebral en los ejes que van a dominar el sueño-vigilia. Y también cómo un cerebro puede quedar alterado en su fenotipo más nocturno de descanso cuando energéticamente, recordad que el metabolismo es el sistema de generación de energía, cuando energéticamente es disfuncional, ¿de acuerdo? Entonces, esto nos va a aportar determinadas herramientas y más que herramientas, sabéis que no siempre busco encontrar muchas herramientas, creo que de herramientas está todo llenísimo a veces, ¿no? O sea, que no es tanto las herramientas, sino entender el cómo. Porque desde el cómo muchas veces las herramientas que ya tienes, no tienes que adquirir nuevas herramientas, es decir, si es que ya tenéis, las que estáis aquí, joder, pues mira, lleváis ya tiempo estudiando, lleváis en el sector tiempo, tenéis un lenguaje, un código ya y cierta madurez también que a lo mejor no os hace falta muchas herramientas, os hace falta más en ocasiones pues comprender un cómo para decir, bueno, pues esto lo coloco aquí, esto lo coloco en ese otro lugar, ¿no? Y la idea del webinar también es hacerlo hacia ese lugar para aquellos que estén aquí como estudiantes o cualquiera persona que quiera apoyarse en su proceso de mejorar el sueño desde este lugar, ¿no? Entonces, em, lo primero, vamos a reencuadrarnos en que cuando yo estoy hablando de metabolismo, aquí en este webinar, al igual que pasa cuando en las clases de fisiopatología, no estamos hablando de tiroides, ¿de acuerdo? Lo primero que te voy a descartar, porque tiroides va a formar parte del metabolismo, sí, pero pues si alguien escucha este webinar, esta charla, sin conocer los matices de lo que yo tengo en la cabeza por metabolismo, que no vaya directamente a pensar en tiroides, que tiroides va a participar en el metabolismo, pero el metabolismo vamos a colocarlo como el sistema de generación de energía que nace de cada una de nuestras células. Todas nuestras células tienen su propia fábrica de energía, ¿no? Esa mitocondria, por así decirlo, u otras rutas que no son las mitocondriales, en las que nos sirven para producir energía. Y a partir de todas esas microenergías, pues la energía general puede luego ser distribuida de una manera o de otra manera a partir de la glándula tiroides. Glándula tiroides, recordad que es dependiente de un eje, que es el eje hipotálamo hipófisis tiroideo, con lo cual ni siquiera el tiroides es que sea tan dependiente de sí mismo, sino que también es dependiente a su vez de otro eje, ¿no? Por tanto, cuando hablamos de metabolismo, hablamos de energía. Cuando hablamos de energía, casi siempre vamos a hablar de dos aspectos fundamentales. ¿Cuáles son? Si hablamos de energía, casi siempre es nutrición, ¿no? El aspecto más nutricional, que es un aspecto en el que siempre tenemos en cuenta para ver qué pasa con esa energía. Es más, lo primero que nos viene a la cabeza, fijaos, cuando hay una carencia de energía, casi siempre a los, ¿no? Los terapeutas, por así decirlo, y meto en terapeutas nutricionista, da igual, ¿no? Casi siempre lo primero que nos viene a la cabeza es la comida, ¿no? O sea, tú tienes a un niño que no funciona, por así decirlo, ¿no? Que está carente y enseguida piensas que es la comida. Entonces tenemos, cuando hablamos de energía,
por un lado, el sustrato energético bioquímico que obtenemos de la comida, del alimento, y tenemos por otro lado el oxígeno, ¿no? Fundamentalmente estos dos son los aspectos que van a generar el chispazo para que haya la energía en cada una de estas células. El oxígeno ni siquiera es dependiente, es decir, podríamos funcionar por un metabolismo sin oxígeno, pero bueno, eso es limitado en el tiempo, ¿no? Realmente son estos dos aspectos los fundamentales que necesitamos para obtener energía. Bien, entonces resulta que en esto que estamos hablando ahora de cómo gestionar el sueño respecto a la vinculación que existe en el sueño respecto al metabolismo, resulta que va a participar el alimento. ¿Sí? Entonces yo no quiero ir a este lugar en el que es también muy interesante, ¿eh? O sea, pero que igual ya sabéis o vendrá más adelante, de alimentos que nos pueden servir para el sueño, ¿no? Que en un momento dado pueden estar muy bien porque pues, esos alimentos más ricos en triptófano, por ejemplo, pueden ser muy interesantes, o alimentos ricos en grupo de vitamina B pueden ser interesantes, o alimentos con más carga de magnesio pueden ser muy interesantes. Pero quiero que nos saltemos, nos planteemos esto ahora y que pensemos simplemente en la cuestión más metabólica. ¿Y por qué este metabolismo puede romper nuestras fases de sueño? Pensemos desde lo más, ¿cómo decirlo? De casi lo más cotidiano, desde lo más cotidiano. Y seguro que en esto alguna de las que estéis aquí lo ha vivido o en ella o en sus pacientes. ¿Os ha pasado alguna vez de no poder dormir, no poder conciliar el sueño por no haber cenado o por hambre? ¿Os ha pasado alguna vez? No, programa. No, nunca. Mira, Carmen, nunca. Nos veis tampoco. Hola, a mí sí me Arroz. ha pasado muchas veces. Arancha dice por aquí que sí, Maika sí. Sí, bueno, pues va a depender, ¿ves? No, no pasa a todo el mundo y esto es una de las características que vamos a analizar, pero es algo bastante frecuente y bastante común. Nos habla de diferentes cosas. A mí sí me ha pasado. A mí, no es que me pase siempre, pero a mí sí me ha llegado a pasar de no llegar a profundizar en el sueño porque he ido a la cama con la sensación de hambre, ¿no? Por así decirlo. Una cosa es la sensación de hambre que te puede alterar cognitivamente, cuidado, es decir, ostras, ¿no? Esa alteración, pues tú puedes ir a la cama con una alteración más psicoemocional, por así decirlo, joder, no es una preocupación, ¿no? Yo no voy a ese lugar, yo voy al lugar en el que se repite en algunas personas, en las que si no tienen determinada cantidad de glucosa, no pueden dormir, ¿de acuerdo? Y esto es muy frecuente en consulta, muy frecuente en consulta. Hay una parte en ese aspecto que es una parte muy biológica, ¿de acuerdo? Que es una parte como muy, ¿cómo llamarlo? Muy equilibrada. Por eso, en procesos más, cuando en muchas personas en las que hacemos ayunos más prolongados, hacen ayunos más prolongados, una de las cosas que puede suceder o que se avisan es, oye, durante estos días de ayuno o de privación calórica, de restricción calórica, puede ser que haya alguna alteración del sueño. Y luego hay personas en las que dicen, pues a mí me ha pasado todo lo contrario, resulta que he dormido como hacía un montón que no dormía. O personas que cuando están en esa privación, ¿no? En esa restricción calórica, duermen mucho, pero tienen un sueño mucho más ligero, o no terminan de conciliar el sueño, o les cuesta dormir. Vale, en ese caso, habitualmente no es tanto, oye, me falta triptófano. ¿Sí? ¿Se entiende? No es, oye, es que como hoy no he comido triptófano, no tengo triptófano y no puedo dormir. No es tanto eso, sino es una cuestión de señalización. Es una cuestión de lo que el cerebro está recibiendo. El cerebro está recibiendo una señal de carencia energética que puede ser interpretada por ese cerebro como una alerta, como un riesgo. Y esto mismo pone en marcha mecanismos de activación cerebrales. ¿Entiende esto? He empezado a construir directamente esto por este lugar que me parece el más atractivo y el que más me posibilita y os posibilita entender las diferentes rutas de entrenamiento, que muchas de las conocéis, para intentar paliar estas situaciones. Porque si yo me voy al lado contrario, que también existe y también lo conocéis, y este ya es un poco más convencional y más machacado, el de que seguro que os ha pasado. ¿Os ha impedido dormir haber cenado demasiado? Y aquí lo más probable es que todo el mundo diga sí, claro, porque es algo muy común, ¿no? Comes demasiado, pero fijaos que aquí ya suelen participar dos sistemas. Uno, el digestivo, y otro, el metabólico.
¿de acuerdo? Vamos a intentar separarlo por entender a dónde yo quiero llegar constantemente y es, ¿puedo tener una alteración del sueño por una incapacidad digestiva? Es decir, porque una incapacidad de entenderme, porque he cenado demasiada cantidad o porque he cenado producto inadecuado o no puedo poner en marcha tanto proceso digestivo y ese proceso de digestión tan pesado, esa maquinaria puesta en marcha durante la noche me impide el descanso nocturno. Hasta ahí todo lo entendemos, ¿no? Y creo que está como, bueno, pues está regulado convencionalmente que esto es de esta manera. Ahora, me voy a otro lugar. Puede ser que un exceso de energía, ¿cómo transmitir esto? Un exceso de carga energética en la noche, independientemente del proceso digestivo, cuidado, repito, independientemente del proceso digestivo, aunque el proceso digestivo sea bueno, un exceso de carga energética durante la noche puede modificar el proceso de sueño. De la misma manera que dije antes, un cerebro que puede ser señalizado bajo una carencia de energía puede hacer que se salte las alarmas, ¿no? Y que de alguna manera ese cerebro intente conservarse, por así decirlo, y ponga en manifiesto sistemas de, pues precisamente de conservación o de alerta de resolución de ese conflicto, puede pasar un poco lo contrario. Es decir, tengo un exceso de enriquecimiento, tengo un exceso, un superávit de energía, y bajo este superávit de energía, depende qué tipo de energía, ya veréis ahora, dependiendo de ese tipo de energía, puede ser que me cueste más entrar en determinadas fases de descanso, porque tengo un estímulo, porque tengo una estimulación. Joder, esto mmm, que parece tan complejo, lo habéis vivido en hijos, sobrinas, niños, la noche que se han hinchado a comer dulce. ¿Sí? Es eso. Sí, yo lo estoy llevando a una cuestión técnica fisiológica del metabolismo, pero ahí no es una cuestión digestiva, es una cuestión de excedente, por así decirlo, de energía. Independientemente a lo que quiero llegar, que lógicamente se está hinchando a azúcar, pues ahí queda en evidencia que es un problema de azúcar. A donde lo quiero llevar es a una cuestión ya no tan aguda, ¿no? De un niño que se hincha a comer chucherías un día y no puede dormir porque está de subidón. Eso es un caso agudo que se ve muy claramente. A lo que quiero llevar es a vuestros casos de pacientes o vuestros casos de usuarios que de alguna manera han normalizado de una forma como crónica en el tiempo un tipo de alimento o unos tipos de ingesta nocturna que en ciertos fenotipos, en ciertas tipologías de persona, pueden generar ese excedente de energía, pueden generar esa carga de energía exagerada que impide que el sueño transcurra correctamente. ¿Sí? Sería como lo mismo que pasa en aquel ejemplo tan radical que he puesto, una fase aguda en un niño con una sobrecarga de azúcar, no sería eso, sería una cuestión como mucho más latente, mucho más baja de carga de energía, mucho más normalizada en un adulto. No vengo aquí a hablar de lo malo que es comer medio kilo de chucherías por la noche, eso no voy a decir, pero sí que haya determinados registros metabólicos en el día que señalicen al cerebro ese exceso de energía y que eso también puede impedir el sueño correcto, vamos, o que se llegue a las fases de sueño de una manera adecuada. ¿Vale? Entonces, esto existe y lo he intentado limpiar, como veis, de lo digestivo, lo he intentado limpiar de lo psicoemocional, que también va a participar lógicamente, pero que no pertenece a este webinar. Quiero que técnicamente os enfoquemos en, hostias, pues es que resulta que metabólicamente el metabolismo, independientemente del resto, también va a ser un señalizador. ¿Va a ser el señalizador clave y el esencial? Pues ni idea, ni idea. Habitualmente no lo es. Pero es ese porcentaje que va a influir en un organismo y que no sabemos qué porcentaje es. A lo mejor es un 15% del empeoramiento del sueño de esa persona. Pero es que a lo mejor ese 15% junto con el 10 psicoemocional y X ya tienes el insomnio. ¿Sí? Entonces, cuando yo voy a trabajar un problema del sueño, hombre, voy a trabajar fundamentalmente los ciclorritmos, voy a trabajar el núcleo supraquiasmático, hipotálamo, voy a trabajar todo el tema de psicoemocional, por supuesto, lo que queráis a nivel nutricional, y tengo en cuenta lo metabólico
por si habrá pacientes en los que no haya que hacer ningún trabajo metabólico porque por ahí no vayan los tiros y eso esté totalmente cubierto, lógicamente, y habrá pacientes en los que miremos y, ostras, es que resulta que lo metabólico también participa en este trastorno del sueño que tiene. Y en ese paciente tenemos que hacer un trabajo metabólico. Repito, no va a ser en todos, pero hay algunos que van a ser más evidentes, que ahora veremos. Claro, y dice Arantxa por aquí, y por cenar tarde también. Es que el cenar tarde nos vincula justamente a estos dos aspectos que he dicho. Uno, al alargar el proceso digestivo y que es un proceso de activación y que no directamente influye en este eje intestino-cerebro, todo este rollo que ya sabéis. Y por otro lado, el que meterle recursos energéticos, además depende de la cena, claro, meterle recursos energéticos a última hora del día al organismo y fundamentalmente al cerebro, no deja de ser un estímulo, una estimulación. Pensarlo así. No deja de ser una pequeña estimulación. No es una gran estimulación, no es cafeína, ok, pero es una pequeña estimulación. Entonces, dependiendo del caso, esa pequeña estimulación será como el agua y no pase nada, y en otros casos, esa pequeña estimulación, pues será otra vez esa gota que vuelve a colmar el vaso y que vuelve a hacer que sea una noche peor, ¿no? Entonces, podemos trabajar bajo ese registro. Mira, voy a compartir pantalla para compartir una presentación. ¿Ese exceso de energía entraría también a hacer deporte por la noche? Claro, claro, es buenísima la pregunta y es mucho más compleja de contestar y que sí que no. O sea, si te tengo que contestar sin meterme en capas más profundas, es que sí, A nivel es que sí. metabólico, pregunto, ¿eh? ¿Eh? O sea, sí, sí, desde el punto de vista metabólicamente hablando, ¿no? Sí, sí. Aquí, y con esto no quiero decir que el ejercicio por la noche para todo el mundo vaya a provocar un insomnio, ni nuevamente no es esto, pero vamos a encontrar tipologías de personas que determinadas cargas de ejercicio en la noche pueden hacer esta activación. Correcto. Y algo curioso, joder, es que es complejo, igual no sé si me voy a meter mucho ahí, pero mirad esto. Esta situación que trae Carmen de hago un ejercicio nocturno y Fer dice puede estar vinculado con duermo peor, puede que tenga que ver con las dos mismas situaciones que te acabo de nombrar, Carmen. Una, por exceso de energía, es decir, por estimulación, ¿ok? Es igual la más sabida, pero es que podría ser justo la contraria. Podría ser en un momento dado, en tipologías metabólicas, donde ese ejercicio, sobre todo en personas que no están acostumbradas, por ejemplo, ese ejercicio haya hecho un consumo de energía alto y no se haya suministrado energía suficiente. Vale, o sea, faltaría glucosa. Faltaría glucosa, pero fijaos qué curioso. A lo mejor no es que falte glucosa por ingesta, que también, sino que me falta ser capaz de De convertir grasa a regenerar. glucosa. Vale. ¿Sí? Me falta metabolismo, me falta tener un buen metabolismo en el que, o sea, si yo tengo recursos energéticos suficientes, aunque sea delgado, tengo recursos energéticos suficientes como para poder dormir, ¿me entiendes? A lo mejor no para una maratón, pero para poder dormir podría coger, degradar grasa, tener glucosa y ese ejercicio quedaría compensado energéticamente hablando, ¿sí? Pero hay personas que no tienen esta capacidad. Sobre todo pasa más en los inicios de entrenamientos fuertes. Entonces, un entrenamiento a última hora del día hace una alteración, lógicamente, de los ritmos, de los ciclos, del cortisol, todo esto, ya sabéis, ¿sí? Y por esa parte está muy estudiado. Y luego está esta otra parte de, puede que metabólicamente sea algo disruptivo, y es, en algunos casos sí, en algunos casos sí que puede ser. En otros a lo mejor no, en otros solamente es por la propia estimulación del sistema nervioso. Pero en los casos en los que el metabolismo está rígido, un metabolismo en el que no se da bien, no se da correctamente la conversión hacia glucosa, puede ser que el cerebro acabe obteniendo esa señal de alerta o de carencia que ponga en marcha el mecanismo de no dormir. ¿Sí? Vale. O sea, se junta. ¿Os dais cuenta cómo es bastante invisible? O sea, que es como, pero es que eso está por ahí, no se ve claramente, pero puede estar participando en los procesos de insomnio. Vamos a compartir pantalla. No, esta no. Mi correo. A ver. Aquí. ¿Se ve la presentación? Vale.
Pues fijaos que justamente ahora mismo lo que estábamos hablando corresponde precisamente al metabolismo de la glucosa, ¿no? Y a su impacto en el sueño. He comenzado esto con un ejemplo como muy simbólico, muy convencional, muy cotidiano que puede ver, que se ha podido ver o que incluso habéis vivido como niños o como niñas de pasarte de azúcar en un cumpleaños y estar como una moto, ¿no? Y no poder dormir, ese tipo de cosas. Es algo como muy sabido. Pensemos que cerebralmente el cerebro es un órgano muy dependiente de energía, es el principal consumidor de energía del organismo junto con el sistema inmunológico y este consumo de energía pues puede variar en el estado de sueño o el estado de vigilia. Cuando tenemos una baja disponibilidad energética, como dije anteriormente, por situaciones como puedan ser el ayuno, dietas muy privativas o muy restrictivas, o, cuidado, porque no tengo capacidad de utilizar mis propios recursos energéticos, ¿entiende esto? ¿Mm? Es decir, ya no solamente es que no tenga la ingesta adecuada, es que tengo energía suficiente en el organismo en formato grasa, debería poder utilizarlo perfectamente para poder pasar una noche sin comer, ¿no? Sin que eso me supusiera ningún tipo de problemática. Sin embargo, mi cerebro interpreta una baja disponibilidad energética. ¿Vale? Y hay una miga importante en la que podemos interaccionar con el paciente. Y luego tenemos el caso de la alta disponibilidad energética, que tiene que ver precisamente con lo que acabamos de ver y con el ejemplo que he puesto de altas cargas de glucosa, que aquí traslado a que en el adulto, este ejemplo que he puesto de los niños, a lo mejor no es que sea una Coca-Cola, que es el sentido común, que no, sino a lo mejor tiene que ver con personas que están más acostumbradas a pues esto que ha dicho Carmen, ¿no? Vengo del gimnasio, salgo de trabajar a las 7 de la tarde, llego al gimnasio a las 8, he hecho una hora de gimnasio de 8 a 9, que eso ya es tarde, ¿de acuerdo? Para mí, por lo menos, el gimnasio de 8 ya podríamos decir que es tarde, igual no te quedan más narices y merece la pena, yo ahí no lo sé hasta que no vea el caso, pero hago una hora de gimnasio de 8 a 9, llego a casa y como vengo del gimnasio me como un plato de pasta, ¿no? Entonces, habrá personas en las que eso no suponga ningún tipo de problema para el sueño, todo se ha dicho, ¿vale? Pero habrá personas en las que ese tipo de conducta, por alta disponibilidad energética, pueda generar que la hora de dormir, a lo mejor no genera que tengas un insomnio, ¿ok? Pero a lo mejor genera que la hora de dormir se retrase 2 horas más, ¿sí? O incluso no que la hora de dormir, sino que la entrada en determinada fase del sueño REM no se dé en las circunstancias que se tiene que dar. Y si se tenía que dar a las 12 de la noche, pues se da a las 2. ¿Sí? Y cuando tú vas a coger el sueño profundo, te tienes que levantar por la mañana. Es como, joder, estoy hecho polvo, ¿no? Este tipo de circunstancias, no. O sea, hay muchos tipos de insomnio. No solamente el insomnio no puedo dormir, es que hay otro tipo de insomnio de me despierto muchas veces. Hay un tipo de insomnio de que me duermo, pero estoy en un duerme vela. Entonces, todo esto también tiene que ver con el tipo de sueño con el que te relacionas. Los niveles de glucosa en sangre influyen directamente en la arquitectura del sueño, justo lo acabamos de ver, cómo las fases REM y no REM van a estar alteradas por los procesos metabólicos, por la cantidad y la gestión de la glucosa. Y aquí es donde participa todo lo que ya sabéis, la resistencia a la insulina, eh, el problema de los picos de glucemia, ¿no? Una hipoglucemia nocturna por una baja concentración de glucosa, como digo, que puede venir dado de, oye, un ayuno prolongado. Puede venir dado de, oye, acabo de iniciar una dieta cetogénica y no estoy acostumbrado. Puede venir dado de, oye, vengo de entrenar un montón y me voy a ir a la cama sin ingesta. Son situaciones en las que por hipoglucemia, por carencia de energía o señalización de baja disponibilidad energética, puede aparecer una eficiencia del sueño que no sea correcta. Y también puede aparecer lo contrario, por hiperglucemia, la acabamos de ver, como en diabetes, en síndromes metabólicos, en alteraciones directamente de la gestión de la glucosa, va a aparecer una fragmentación del sueño, una secretación de la melatonina que no es la adecuada y, como digo, una señalización cerebral que tenga que ver con tengo que obtener recursos y no los puedo tener ahora mismo y esto me supone un problema en la profundización del sueño. A esto le vamos a sumar
el contexto hormonal, el contexto de las hormonas que pueden participar en el sueño. Fijaos que por contexto hormonal no me voy a meter en hormonas femeninas, por ejemplo, que pueden estar muy relacionadas, ¿no? Y que, como sabéis, dependiendo de la fase del ciclo menstrual, pues las fases más estrogénicas igual dan sensaciones de dormir peor en algunas mujeres, etcétera, sino que me refiero a hormonas más relacionadas con el metabolismo, ¿vale? Y aquí tenemos, por un lado, las hormonas del sistema, o sea, los hormonas y neurotransmisores del sistema nervioso, como puede ser el cortisol, la adrenalina, no, la adrenalina, que esas deben estar controladas, como digo, desde otro lugar, desde lo psicoemocional, desde los ciclos, desde los ritmos, desde lo biológico, ¿ok? Hay que marcar unos ritmos claramente de cortisol por el día para que no haya por la noche y por tanto unos ritmos de que por la noche pueda haber la melatonina adecuada. Aquí sí que estaríamos hablando de cómo ese cortisol o cómo ese exceso de estrés va a alterar el metabolismo. Repito, cómo ese cortisol o ese exceso de estrés sí que va a alterar nuestro metabolismo, va a alterar cómo yo me relaciono con la glucosa, cómo yo me relaciono con la generación de energía o con la optimización de energía, cómo yo obtengo recursos, si es con cortisol o es sin cortisol, es diferente. Pero hoy no voy a hablar de eso, hoy no voy a hablar de la influencia del sistema nervioso en el metabolismo, como digo, estoy hablando del metabolismo hacia el sistema nervioso. ¿De acuerdo? Es decir, esta parte es como más sabida, que se relaciona claramente cortisol, estrés con mi desajuste metabólico. Ahora, a lo que quiero, perdón, a lo que quiero llegar es a esta otra parte, que es cómo nuestro metabolismo sí va a alterar al sistema nervioso. Y aquí tenemos las típicas hormonas que solemos hablar de ellas porque son hormonas de regulación del apetito, ¿no? Por un lado, la leptina, que es una hormona de la saciedad que se eleva durante el sueño profundo, en personas con apnea del sueño, en personas con insomnio, disminuye y esto hace que aparezca más hambre nocturno, personas que se tienen que levantar por la noche a tomar algo para poder dormir porque su cerebro le está dando la señal de hambre, ¿vale? Cuando encontremos esto, cuando encontremos este tipo de situaciones, pensemos en la leptina. Ahora, cuando quitemos la presentación, hablamos de qué buscar en una persona, qué preguntar y qué ver para poder interpretar cuándo puede estar la leptina alterada y, por tanto, cuándo podemos trabajar hacia esa leptina. Y luego tenemos, por otro lado, la grelina, la hormona del hambre, ¿no? Con sus niveles aumentados, que aumentan por la privación de sueño, pues favorecen también ese apetito nocturno y el consumo, sobre todo, de alimentos con más densidad calórica o fundamentalmente de glúcidos. No sé si os ha pasado o tenéis esta experiencia o la conocéis. Cuando tenéis una noche de insomnio, cuando tenéis una noche de dormir mal, habitualmente lo más común es que en la mañana siguiente lo que apetezca es comer un tipo de alimento que es un alimento más dulce. O sea, llama mucho más el hidrato de carbono el día siguiente, y siempre pongo este ejemplo, ya lo puse, no sé si fue en el curso hormonal, en paciente, no recuerdo, pero ponía el ejemplo de lo que te apetece comer cuando estás de resaca, ¿no? Que casi siempre el que participa más es el hidrato de carbono. Apetece una pasta, apetece una pizza, apetece como algo así, ¿no? Los glúcidos son los que suelen apetecer más cuando hay una carencia de sueño. Es esa misma señalización de la carencia de leptina y la elevación de la grelina la que nos va a dar el apetito. Bien, esas hormonas que van a estar, son hormonas que se trabajan desde el metabolismo y que fijaos cómo van a señalizar también al cerebro si hay energía o no hay energía, si hay que comer o no hay que comer. ¿Vale? Entonces, tenemos diferentes opciones ahora en la terapéutica para poder trabajar o para poder mejorar o para poder apoyar los casos del sueño desde este metabolismo. Y en este metabolismo esas dos hormonas pueden participar. Entrenar la leptina o entrenar la grelina son aspectos básicos y fundamentales para que el cerebro pueda estar regulado en la demanda metabólica que va a hacer al organismo. ¿Vale? Mira, vamos a ver. Bueno, primero, preguntas que tengáis. ¿No? Vale.
Necesitamos que el cerebro, cuando va a dormir, tenga los recursos suficientes, los recursos energéticos suficientes, pero aparte de que los tenga, necesitamos que sepa que los tiene, ¿vale? Tenerlos tiene, a no ser que tú estés en una carencia del copón y peses 40 kilos y, ¿no? Y estés en ayuno, entonces igual no tiene recursos energéticos y manda las señales de tengo un problema, ¿no? Pero lo más habitual en el día a día de los pacientes que nos encontramos es que recurso energético hay. Por tanto, el cerebro lo más seguro es que los tenga. Ahora, otra cosa es que le estén llegando las señales de que tiene esos recursos energéticos. ¿Por qué puede ser que al cerebro no les lleguen señales de tengo los recursos suficientes energéticos? Bueno, pues hemos visto que hay una hormona que es la leptina, ¿vale? Y la leptina es la hormona que le dice al cerebro precisamente, oye, ¿hay energía? O, oye, no hay energía, ¿sí? Se genera la situación en muchos individuos, en muchas personas, de que se hacen lo que se llama resistente a la leptina. Es decir, que por generación de leptina constantemente en el tiempo, el receptor de leptina acaba saturándose y la leptina como hormona no puede encajar en este receptor. Esto hace que la leptina no señalice al cerebro la señal de, oye, que aquí ya hay energía suficiente. ¿Qué va a entender el cerebro cuando la leptina no entra en el receptor? No hay energía suficiente. ¿Qué va a hacer el cerebro ante un no hay energía suficiente? Habitualmente encenderá el mecanismo del hambre. Y esto habla mucho de esos hambres nocturnos. Cuando encontréis pacientes que tienen esa necesidad de comer dulce por la noche, de alargar mucho el picoteo de la noche, de tomarse justo antes algo, tomar algo antes de ir a la cama, justo, ¿sí? Me tengo que tomar unas galletitas, me tengo que tomar un no sé qué antes de ir a la cama porque eso me hace dormir. Pensar que habitualmente estamos hablando de una resistencia a la leptina, ¿sí? Pensar que estamos hablando de un paciente al que el cerebro le está diciendo necesito comer para tener recursos energéticos porque no tengo suficientes recursos energéticos para aguantar la noche. Fijaos, para aguantar la noche. No hablamos de subir ¿no? Subir un monte. Hablamos de aguantar la noche. ¿Cómo se construye la resistencia a la leptina? Habitualmente se construye de una manera muy parecida a la resistencia a la insulina, es decir, por por sobrealimentación, ¿no? Una sobrealimentación, y le voy a poner este término porque ahí podemos incluir absolutamente todo, una sobrealimentación va a generar que haya un excedente de leptina con demasiada frecuencia en el organismo y por tanto que finalmente el receptor se sature y no pueda estar señalizado de cuando la leptina es eficaz y cuando no. Por tanto, una de las estrategias, fijaos que ya estamos llegando a la terapéutica, ¿eh? Una de las estrategias para el trabajo metabólico en los pacientes con insomnio, y ahora voy a matizar esto mucho, sería precisamente el intentar desacoplar o sea, intentar liberar ese receptor de leptina, ¿sí? Y por tanto, como necesito liberar el receptor de leptina, lo que necesito es que no haya leptina constantemente, y por tanto lo que necesito es que no haya ingesta constantemente. Entonces, tan fácil como decir, pues las horas de ayuno o las bajas cargas de glucosa, etcétera, me sirven para liberar ese receptor y es la única forma de, con el paso del tiempo, repito, con el paso del tiempo, lograr que ¿cómo llamarlo? Que su resorte cerebral sea el adecuado, sea el equilibrado y que no tenga una demanda de glúcidos o una demanda de ingesta a última hora de la noche que puede impedir luego que el sueño sea adecuado. Fijaos qué curioso. ¿Qué sucede? Que ante esta estrategia que yo estoy trayendo aquí, que es como parece como evidente cuando la contamos de esta manera, eh, hay un problema y es eh,
Bueno, hay un problema, no es que hay un problema, pero hay que colocarlo. Es decir, el trabajo de ayuno, el trabajo metabólico de leptina y de insulina y el trabajo de ayuno cuando quieres mejorar el sueño, hay que hacerlo por el día, ¿sí? No por la noche. O sea, no intentemos directamente que en la noche no haga ingestas, ¿no? Para que por la noche no haga ingestas y se libere el receptor porque le vas a impedir dormir directamente. Directamente ese paciente lo más probable es que sin ingesta en la noche no pueda dormir. La cuestión psicoemocional, repito, estará por ahí sí o sí, pero más allá de eso, en lo metabólico es posible que su carencia metabólica, su baja disponibilidad que vimos antes en la presentación, le dé el resorte al cerebro de activación. Por tanto, si queremos entrenar el metabolismo para que tenga esa capacidad de liberar el receptor de leptina y que la leptina, por tanto, esté equilibrada y que permita que durante la noche no haya una demanda de alimento, personas que se despiertan a medianoche para comer. Esto pasa mogollón, ¿de acuerdo? Si queremos hacer esto, trabajamos la liberación del receptor durante el día. Es decir, cojo horas de ayuno durante el día. ¿Voy a hacer un intermitente? Vale, pues no desayuno. ¿Voy a alargar el espacio entre comidas? Bueno, pues lo hago por el día. Pero llega la hora de cenar y cenamos. Pronto, pero cenamos. En ese paciente es un paciente en el que es casi más beneficioso cenar. Digo paciente, perdonad, porque estoy hablando de este lenguaje terapéutico para la que estéis aquí, que no seáis estudiantes o profesionales y que lo queráis usar para vosotros o para vuestras familias, el código es el mismo. El entrenamiento metabólico es mejor hacerlo al principio, es mejor hacerlo durante el día, dejando la noche como un momento como de paz y calma a través del metabolismo. ¿Vale? De la misma manera, si queremos trabajar esa grelina, que hemos dicho, esa otra hormona, que esta se va a relacionar más, por ejemplo, con la carga de glúcidos, ¿sí? Con la carga de glúcidos. Intentamos que en la noche no haya altas cargas de hidrato de carbono. Repito, que en la noche no haya altas cargas de hidrato de carbono. Esto no significa que no haya hidrato de carbono, son cosas diferentes. Yo no quiero si quiero facilitar un sueño de libro, por así decirlo, no voy a poner palomitas de maíz y no sé, no se me ocurren. Fíjate que soy muy torpe con, pues esto, como un flan, ¿no? No sé, cosas que se me ocurren como dulces. Ese tipo de cosas, pues por la noche van a generar un pico de glucemia que ya es sabido y es el ejemplo que hemos puesto. De eso no vamos a hablar. No me interesa que haya estas cantidades de glúcidos, pero a lo mejor sí que me interesa que haya determinadas cantidades de hidrato de carbono que ofrezcan la señal al cerebro de, oye, energía hay, ¿sí? Alguien me podría llegar y me podría decir, pero Fer, ¿y no sería mejor hacer ingesta de grasa, que es más energético que la glucosa? ¿Sí? Hacer cetogénica y hacer una buena ingesta de grasa que es mucho más energía y no genera pico de glucosa. Y diría, sobre el libro sí, pero en la realidad, cuando a un paciente le sometes a una cetogénica durante la noche, resulta que si su metabolismo no está entrenado y no hace correctamente esa conversión, esa gluconeogénesis, resulta que su cerebro no tiene energía y acaba despertándose. Por lo tanto, aunque el balance nutricional de la noche no sea el hidrato como primer plato, como parte fundamental del plato, donde puede haber perfectamente una parte de proteína y grasa, imaginaos una tortilla francesa, no sé, unos frutos secos, o una caballa, o una sopa, y puede haber perfectamente una crema de verduras, o puede haber perfectamente un acompañamiento de una guarnición de, de zanahoria o de arroz o de trigo sarraceno o del hidrato que consideréis como acompañamiento para que participe, ¿sí? Para que no sea exento de hidrato de carbono. Y esto lo estoy diciendo simplemente como que luego esto se puede, con el paso del tiempo, según vas deconstruyendo, puedes entrenarte y ya no es dependiente de si por la noche hidrato o no hidrato, puedes dormir perfectamente sin hidrato, ¿sí? Me estoy llevando a esto a los casos de los que dices, tengo un insomnio y bajo este insomnio tengo un mal dormir y bajo este insomnio donde el metabolismo está alterado y donde el cerebro está alterado, a veces el exceso de glucosa va muy mal y la carencia absoluta de glucosa también va mal. Me renta más el darle una cantidad moderada de un hidrato adecuado, un hidrato complejo adecuado, que quitarle totalmente el hidrato. ¿Sí?
Bien, pues entonces, trabajo metabólico durante el día y dentro del trabajo metabólico durante el día, pues tenemos, lógicamente, las horas de ayuno, tenemos la posibilidad de que haya o no haya hidrato de carbono y tenemos, por otro lado, el entrenamiento físico. Me lo dijo Carmen. Me vuelve a pasar lo mismo. Ese entrenamiento físico por el día fenomenal. Por la noche, bueno, pues no tan bien. ¿Mejor hacerlo por la noche que no hacerlo? Que es la gran pregunta. En principio sí, pero claro, que depende del caso. Hay personas que mejor hacerlo por la noche que no hacerlo y hay personas que casi sea mejor no hacerlo directamente. Y esto depende del contexto de cada uno, de la fisiología o fisiopatología de cada uno y del marrón que tenga cada uno. Oye, si estás en un metabolismo súper corrupto, con sobrepeso, pues te va a venir mejor hacer ejercicio aunque sea por la noche. Si tu problema, no sé, si tu problema es de hiperexigencia, que no llegas al final del día, pues casi mejor que no hagas el ejercicio por la noche, ni siquiera. ¿Entendéis? Yo no puedo decir cuál de los dos casos, porque nos encontramos con esto muy frecuentemente en consulta, ¿no? Entonces, ¿qué alimentos deben participar por la noche para que el metabolismo sea el correcto? Bueno, es que no me interesa, me interesa el alimento de la noche, que es muy fácil, ya te digo, donde puede haber proteína, puede haber grasa y puede haber hidrato, un hidrato complejo, esto es muy fácil, así como me hago una crema de zanahoria, o una crema de calabaza, o aso verduras al horno, o pongo ese tipo de guarniciones, introduzco un pescado, todo eso es muy fácil para vosotras. Y esta parte creo que queda muy colocada, la tenéis como muy sólida. Eh, y el trabajo metabólico se hace durante el día. El trabajo metabólico se hace a la mañana siguiente. Se hace en cuanto me despierte, empiezo a hacer el trabajo metabólico. Pero no voy a obligar al paciente a que haga el trabajo metabólico en la noche. Esto va a alterar mucho más el sueño. ¿Se entiende? Venga, dudas, preguntas. Joyce. Eh, ¿Cuánto tiempo? Bueno, aunque ya sé que va a depender de cada caso, pero hay que tener en cuenta un tiempo para llevar a cabo esta conversión del trabajo metabólico, o sea, como un mes, 3 meses. em, Sí, sí que es verdad que, como bien dices, es muy dependiente de los casos. Si te tengo que dar así como una cifra, yo creo que se empieza a notar, o sea, como que la primera semana, la semana difícil, es la semana donde más cuesta, la persona siente más carencia de energía porque no termina de combustionar, de catalizar correctamente. Luego en la segunda semana empieza ya como cierta mejoría, ciertos aspectos más sensitivos de, pues me encuentro que no se me olvida tanto el hambre, no tengo necesidad de comer entre horas, este tipo de situaciones. Y habitualmente en el mes, unos 30 días, puede estar ya más o menos corregido. Lógicamente, igual hay personas que llevan, oye, 30 años con unos hábitos y tardas 3 meses, como tú dices, ¿no? O más. Pero habitualmente a mí el margen que se me viene a la cabeza para que haya una respuesta fisiológica lo suficiente como para evolucionar el caso, o para que digas, ostras, he notado en mí determinado cambio en el que ahora ya no soy dependiente de levantarme a tomar un vaso de leche a las 3 de la madrugada porque si no, no puedo dormir, o cenar X e Y toda la noche porque si no ceno eso no puedo dormir, habitualmente es un mes, más o menos. Más preguntas. A ver en el chat, voy a ver un momento. Personas con horario nocturno, ¿cómo les afecta esta? ¿Y cómo lo podemos trabajar? Qué difícil, sí, sí. Ya, siempre que pregunté por el trabajo nocturno, yo me tiré 5 años y pico trabajando de noche, lo que pasa es que era muy joven, que ya eso no cuenta, porque eso está compensado con esa edad. Pero o sea, realmente lo que viene a decir los estudios de la nocturnidad es prácticamente lo que te acabo de contar, es decir, el trabajo lo tienes que hacer durante el día. El trabajo metabólico lo ejecutas durante el día. Durante el día tú haces todo el entrenamiento metabólico, es decir, vienes, has hecho, em,
Has trabajado por la noche, decides si dormir o no dormir alguna hora de la mañana, pero ese día sí o sí, tienes que hacer entrenamiento físico. Tienes que hacer entrenamiento físico porque vienes de una resistencia a la insulina, entonces luego esa resistencia a la insulina te va a dar una resistencia a la leptina, alteración de la conducta alimentaria del hambre, etcétera. Entonces, como ejercicio físico sí o sí al día siguiente del insomnio, o del insomnio no, en este caso de la nocturnidad, de no dormir, ¿de acuerdo? Entonces, el trabajo metabólico lo haces durante el día y a la noche tú te vas a la cama con una ingesta, no te vas de vacío. Te vas a la carga con una ingesta donde haya aminoácidos, esta proteína que estamos diciendo, donde haya determinadas cantidades de sustrato energético en formato de grasa, que un huevo puede ser uno de ellos, pero donde haya aportación de determinados glúcidos complejos, de hidratos complejos, para facilitar ese sueño, sobre todo en los días, al día posterior, el mismo día o el día posterior de la noche, por así decirlo, de la salida del trabajo en nocturnidad. La ingesta, ¿con cuánto tiempo a ver, ¿de cuánto tiempo antes de dormir? Sí. Bueno, yo siempre me gusta calcularlo piensa que es hora y media si la digestión va bien y no es muy pesada, es una hora y media de digestión, más el tiempo de vaciado y que quieras poner todo el tema del motor migratorio en marcha, que son las 2 horas que tienes, tienes que hacer la ingesta mínimo 3 horas antes de ir a dormir, mínimo. Vas a encontrar que la mayoría de personajes en el buen sentido, gente que se mueve en paper y tal, te van a decir que tiene que ser cuando hay luz por la tarde, antes de que salga la luz, como máximo 7 de la tarde, etc. Rocío se ríe porque sabe que soy muy crítico con esas cosas. Entonces, yo te digo, lo que sobre el libro y sobre el paper, que sí, pero que no te va a pasar nada porque cenes a las 9 y te vayas a la cama a las 11, ¿sabes? La cena ligera, yo siempre digo, tenemos que tener capacidad suficiente, mecanismo de adaptación suficiente para soportar eso sin que eso suponga un problema. Que lo perfecto es a las 7 de la tarde, bueno, en tu vida. La de otra persona a lo mejor eso es un fracaso vital, no lo sé, yo no lo puedo saber hasta que no leo el contexto de la persona, ¿no? Pero bueno, sí, metabólicamente hablando, si nos ceñimos al metabolismo, lo de libro sería pues alguna cena ligera a las 7 u 8 de la tarde, me voy a dormir a las 10:30 de la noche como tarde, ¿no? Donde todo el eje metabólico lo tengo mal, y a las 7 de la mañana estoy haciendo ejercicio físico, ¿no? Trabajando el metabolismo. Eso sería como lo ideal. Bueno. Bueno, chicas, pues no sé, ¿alguna cosa más, Carmen? Sí, y es recomendable hacer deporte ya sé que dependerá de las personas, pero la persona que va más justa de energía, hacer deporte en ayunas, ¿A qué te refieres justa energía? más justa que está más débil energética, con falta de vitalidad. Vale, si tiene falta de vitalidad y tiene falta de recursos, Sí, te explico, vengo de una hospitalización y sí, o vengo, y de, yo qué sé, a vengo, ver, vengo seco. Vengo no sé, vengo de haber estado haciendo entrenamientos muy duros durante mucho tiempo. Vengo no sé, vengo de un estrés súper mantenido en el tiempo. En esos casos yo no suelo recomendar, en esos casos de carencia energética, no suelo recomendar el entrenamiento en ayunas. Sin embargo, me puedo encontrar con una carencia energética en una persona en la que tiene recursos energéticos suficientes. vale. ¿Sí? En las que digo, pues, tiene peso suficiente, tiene acúmulo de grasa, come bien el resto del día, no va en carencia nutricional porque esté comiendo como un pajarillo, sino que come cantidades bien, puede permitirse hacer un entrenamiento en ayunas. Sí, que le va a costar la virgen al principio, sí, pero es que según termine el entrenamiento remonta. Esa persona remonta, el otro se funde. El que no tiene recurso energético hace un entrenamiento en ayunas y parece que va a coger energía al principio de la mañana, pero acaba fundido.
Pero la persona que tiene recurso energético y hace entrenamiento en ayunas gana mucha energía enseguida. Entonces, es como la diferencia. ¿Tiene recurso energético por ingesta durante el día o por corporalidad o no? ¿Tú lo recomiendas? En, Depende. en general sí. Sí, Sí, mejor. sí, sí, en general sí. En general digo, pero te digo, pero me vienes con un, no sé, me vienes Sí. con un estrés del copón, a lo mejor no, ¿sabes? Es muy, muy frecuente. O vienes con un, no sé, con un síndrome ovario poliquístico con unas características adrenales y te digo que no, ¿sí? O vienes con un peso un poco pillado o que vienes de, pues eso, de estar controlando la cantidad de calorías constantemente, igual te digo que no, que te vayas al otro lugar, te vayas al lugar de entrena como puedas un poco, ¿no? De menos exigencia metabólica, sí. Vale, gracias. Nada. Pues nada, chicas, si os parece, lo dejamos aquí. Espero que os sirva esta info para, bueno, para vosotras, para vuestra cotidianidad y para los pacientes y para compañeras que veáis contar y para tener los recursos que no son ni más ni menos que los humanos y muchas veces los naturistas que ahora están traducidos a un lenguaje un poco más Muchas fisiológico. gracias. Gracias a vosotras. Nos vemos en clase, supongo, con algunas y por aquí en otra ocasión. Gracias.